Pavel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, Raúl? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. A ti por aceptar la invitación. Lo primero que quería plantearte es que, eh, digamos, este debate yo creo que cogió mucho sentido a partir del año 2017, cuando se realizó el censo, en el que se preguntaba una autoidentificación étnica a los censados, ¿no? Esto fue criticado en su momento, pero supongo que arrojó información interesante. Y efectivamente, como bien lo mencionas, Raúl, fue bastante criticado por ciertos sectores, ¿no? Era la primera vez que el Estado peruano tenía información precisa de cómo se autoidentificaban sus ciudadanos, ¿no? Y como una de las cifras más interesantes que el censo, bueno, sacó a la luz y demás, era que aproximadamente el 25.8% de la población peruana se autoidentificaba como indígena o proveniente de una población nativa. Eso Ajá. quería decir que aproximadamente un cuarto de la población, ¿no? Y eso nos trae y nos conduce a preguntarnos qué está ocurriendo en nuestro país. ¿Realmente este 25% de la población se siente representado? ¿Las políticas públicas que tenemos tienen adecuada pertinencia cultural? Entonces, Mm. yo creo que los retos son grandísimos, ¿no? Actualmente, porque no hemos podido hasta la actualidad podernos escuchar y poder representarnos realmente con ese rostro indígena o ese rostro amazónico. Sí, Sobre todo en ahora, las esto quiere decir que uno de cada cuatro peruanos, más o menos, se identificaba como proveniente de un pueblo indígena u originario. Ahora, las políticas nacionales piensan en esa estadística, se concentran en un sector tan importante de nuestra población cuando se generan. Sí, mira, lo ideal es que, bueno, el Ministerio Público, perdón, el Ministerio de Cultura y, bueno, las diferentes instituciones que están involucradas cuando se crea una política pública tomen atención, ¿no? Considerando la pertinencia cultural y la adecuación de la política que van a crear, ¿no? Teniendo en cuenta que es una población altoandina, que es una población indígena, perdón, nativa también, que se encuentra en un determinado territorio, ¿no? Eh, por ejemplo, se me ocurre, se tiene que adecuar el tema de Jaliwarma, por ejemplo, ¿no? Adecuándoles a las poblaciones andinas, por ejemplo, entregarles a estos niños alimento que sea sustancioso de los mismos Andes, ¿no? Alimentos que ellos, de los que ellos se alimentan comúnmente, ¿no? Igualmente adecuarlos en las zonas nativas o en las zonas amazónicas, ¿no? Entonces Mm. debería, es un reto bastante grande porque, mira, comentarte brevemente que el año pasado estuve investigando un tema sobre las reservas territoriales indígenas y de nuestro país. Y, por ejemplo, uno de los resultados más grandes que encontrábamos era que, por ejemplo, las decisiones que se tomaban en las oficinas desconcentradas de cultura eh, pues al final llegaban a Lima y Lima decidía totalmente diferente, ¿no? Y eso era un llamado de atención a descentralizar, sobre todo este Ministerio de Cultura que atiende a las poblaciones indígenas. Por otro Mm. lado, es importante involucrarlos también a los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas, cuando se crean este tipo de políticas, ¿no? Sus voces yo creo que son centrales porque tienen conocimiento total e inmediato de la realidad en la que ellos viven, ¿no? Y las Yo necesidades sobre supongo, todo. yo supongo que dentro de esta lógica, una de las políticas públicas en las que más debería, digamos, insistirse cuando se habla de multiculturalidad y plurilingüismo es en la educación, ¿verdad? Sí, claro, es muy importante tener una, incluso mallas o propuestas que tengan carácter intercultural bilingüe, ¿no? Sobre todo para que los niños pues, puedan tener un acceso adecuado, por ejemplo, saber en su lengua materna, por ejemplo, en quechua o en aymara, saber cuáles son sus derechos, ¿no? Como seres humanos, pero también saber sus derechos y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado peruano con cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que el plano de la educación es sumamente importante, ¿no? Y el reto es mayor todavía para el Estado peruano en la contratación de docentes especializados, ¿no? Y que tengan la educación suficiente y la formación suficiente para acudir a estas zonas, en su mayoría rurales, a educar a Sí. estos niños. Y otro problema que has identificado que me parece muy interesante es el del sistema de justicia, ¿no? Es decir, se supone que todas las personas deberían tener acceso al sistema de justicia en su propio idioma, es decir, comprender
de qué van los procesos, comprender las sentencias, comprender, digamos, cuánto los rodea, pero no siempre ocurre eso, ¿no? No, no, efectivamente, como te digo, los retos en ese plano del sistema de justicia es bastante mayor. Se necesitan aún redoblar esfuerzos para tener mayores intérpretes, mayores traductores, que las personas pues puedan acercarse a una comisaría, que puedan acercarse a un juzgado y decir, bueno, yo soy aymara, yo hablo quechua o yo hablo ashánica y demás lenguas que además son más de 50 reconocidas en nuestro Estado peruano constitucionalmente hablando. Es importante que todos los peruanos, independientemente de nuestra lengua materna, podamos acceder a todo el sistema y a todo el entramado de justicia, ¿no? Eso todavía no ha sido logrado de manera integral, ¿no? Es uno de los mayores, ¿no? Que es necesario tomarlos con bastante atención. Muy bien, Pavel. En el minuto que nos queda, una conclusión sobre este tema. Sí, sería invitar un poco a mirarnos, ¿no? Es importante como peruanos mirar nuestras diferencias, mirar que la diversidad debería ser entendida como una riqueza, ¿no? Que nos ayude a entender diferentes cosmovisiones, nuestras diferentes formas de ver el mundo. Uno de los problemas también centrales en el país y raíz de todos los problemas es que no hemos podido dialogar porque efectivamente hemos puesto a estas comunidades indígenas y nativas en una condición de subalternidad y el subalterno deja de ser el subalterno cuando se le da la oportunidad de darle oportunidad de alzar su voz, ¿no? De reconocer que como interlocutor también es válido y es importante también escucharlo, ¿no? En ese sentido. De acuerdo. Pavel Laván, abogado de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, muchas gracias por tu participación en Al Vuelo.